Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 586 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, Mateo 24, develado por Daniel. No te pierdas esta enseñanza explosiva del pastor Gilberto Ruffat. Sumérgete en Mateo 24 a la luz de Daniel, donde se revela el contexto profético de la abominación desoladora, el fin de una era y la victoria eterna. Escuchala ahora y deja que la palabra ilumine tu entendimiento. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya y podés escucharla y descargarla en el link en comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, podés hacerlo a través de Cafecito también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. También vamos a ver algo que por lo general no entiendo la razón, por qué razón no se considera también Mateo 24 a la luz de muchos otros libros, pero también específicamente del profeta Zacarías, que casi nunca se le oye mencionar, y vamos a ver que Zacarías está en Mateo 24. Mateo 24 hace alusión o referencia ciertamente a otros pasajes como Isaías. Claramente está la profecía de la destrucción de Joel, capítulo 2, que tomó como base en el primer mensaje del apóstol Pedro el día de Pentecostés. Pero vamos a considerar al menos el contexto de base que Jesús mismo señala que lo que él está hablando tiene que ver con la abominación de desolación de la cual había hablado Daniel. Para ello vamos a leer ese versículo clave y tenemos una palabra de oración y comenzamos. Vamos a leer un solo versículo de momento por hoy, Mateo 24, y quiero que ustedes se dirijan conmigo al versículo 15. Jesús va a colocar esta profecía, la profecía más importante y de hecho la más extensa, la más larga de Mateo 24 y 25. Y lee así el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, observe que va a especificar en un lugar específico, la abominación desoladora de que habló había hablado ya en el pasado, el profeta Daniel, el que lee, entienda. Así que eso es lo que vamos a estar procurando hacer hoy, ver cuál es el contexto que el libro de Daniel coloca para entender Mateo 24 y en especial posiblemente el capítulo más difícil hermenéuticamente, el capítulo 12, con relación a el tiempo del fin, pero iremos a eso en breve momento. Vamos primeramente a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias, Señor, una vez más por el privilegio que nos concedes de ser convocados como tu pueblo para, oh Dios, ser reunidos en santa convocación para adorar al único y soberano Dios, a su Hijo Jesucristo, a través del cual nos redimió, y damos gracias al Espíritu Santo de Dios, quien obró en nuestro corazón, quien reside en nuestras vidas como las arras, como la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de tu gloria. Damos gracias pues a ese trino Dios, pidiéndote, Señor, que tu palabra que tú has tenido a bien revelar, tu palabra, oh Dios, con la cual tú capacitas a tu pueblo, nos iluminas para poder entenderla, pueda ser palabra de edificación al cuerpo de Cristo. De la misma manera que clamamos y oramos, Padre Santo, por aquellos que en tu gracia continuarán procediendo al arrepentimiento y a la salvación hasta el día, oh Dios, en que tú regreses por segunda vez, donde tu palabra claramente especifica que ya no habrá, Señor, ningún otro momento o espacio para salvación, pues todos los hombres darán cuentas ante el juicio del gran trono blanco.
te damos gracias, pues, en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén y amén. Vuelvo a señalar o a tomar como base un solo pasaje, aunque vamos a desarrollarlo, porque explícitamente, claramente, sin lugar a dudas, Jesús está diciendo que esta profecía que ha causado tanta especulación, que hay tanto tipo de interpretación, que ha generado obras, películas y no sé cuántas otras cosas, necesitamos entender la profecía del Monte de los Olivos a la luz de la profecía que ya se le había dado a Daniel. ¿Por qué? No solo porque el versículo 15 claramente identifica la abominación desoladora. Que si usted mira su Biblia, no tiene que tener una Biblia de estudio, usted podrá percatarse de que hay 3 pasajes de referencia. Dice Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. No tiene que tener una Biblia de estudio para ello. ¿Por qué están esos 3 pasajes? Bueno, porque esos 3 pasajes en el libro de Daniel hacen alguna referencia, hablan con relación a la abominación desoladora. Si usted no tiene ningún conocimiento de Daniel, podría pensar que los 3 forman parte de una sola abominación, y es totalmente incorrecto. Daniel 9:27 y Daniel 12 son parte de la misma profecía en el mismo tiempo. O sea, van a hablar del tiempo de desolación en los días del Cuarto Imperio de Roma. Y ambos van a hablar acerca de el cuerno pequeño que inicia en Daniel capítulo 7, el cuerno pequeño que le va a hacer la guerra a los santos y que se le va a permitir por 3 años y medio hacerle esa guerra. Y ese es el fin que se habla en Daniel 12, cuando explícitamente en el versículo 11 se dice que ese era el tiempo de la abominación de desolación. Daniel capítulo 11, versículo 31, habla también de un tiempo de desolación, pero ese tiempo de desolación era un tiempo, eso ya ocurrió completamente al tiempo en que Mateo está escribiendo. Tenemos que colocarnos en ese contexto. Cuando Mateo está relatando por medio del Espíritu Santo lo que está hablando, la abominación desoladora narrada en Daniel 11 y 31 ya había acontecido, era un hecho histórico. Esa fue la abominación de desolación que llevó a la revolución de los macabeos en el año 164 aproximadamente, y que va a dar paso al reinado de lo que se va a llamar la dinastía de los Asmoneos, que básicamente Israel va a tener un periodo de aproximadamente unos 100 años donde va a tener una cierta libertad, desde el año 164 hasta el año 63, cuando llega Roma, Pompeyo. Bueno, habiendo dicho eso, los 2 pasajes claves para entenderlos es Daniel 9:27 y Daniel 12:11. Y específicamente el 11 por causa de la traducción que vamos a ver en Daniel 9. Con ello en mente, vamos entonces, marque su Biblia en Mateo 24 y vamos a ir al profeta Daniel. Vamos a abrir el libro de Daniel y en ese libro nos vamos a ubicar primeramente en el capítulo 7. Porque en el capítulo 7, si realmente las notas que vemos nos dirigen directamente al capítulo 9, por una sencilla razón. Porque el capítulo 7 es el capítulo que da paso, que da inicio a las 4 bestias que va a ver Daniel en su sueño. Esta 4ª bestia que Daniel describe en el capítulo 7 corresponde a la bestia que va a llevar a cabo la abominación desoladora en Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27. Son los versículos que claramente habla de ello. Donde el versículo 26, lo veremos, ya hablaba de la destrucción del templo. Y posteriormente el capítulo 12. Voy a tratar solamente por hoy de tomar el contexto de Daniel y nos va a ayudar muchísimo. Y voy a intentar entrar a Zacarías, Dios mediante, si me da el tiempo. En Daniel capítulo 7 leemos
de dónde, cuándo, en qué momento se desarrolla esta profecía. Versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Así que cuando Daniel va a tener esta visión, estamos bajo el primer reino, la primera bestia. Esas 4 bestias que se van a describir fueron Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Así que cuando Daniel va a describir, va a narrar este sueño y estas visiones, lo hace bajo el primer imperio. Estamos todavía dentro del tiempo en que los judíos los que han pasado están todavía bajo la deportación, están cautivos en Babilonia. Profecía que ya había dado Jeremías en el capítulo 25 y 29, donde aseveraba que ese pueblo estaría allí por 70 años de cautiverio y posteriormente sería liberado. Así que habiendo puesto ese contexto, que esto se dio en el tiempo de Babilonia, continuamos la lectura. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Así que él no entró en todos y cada uno de los detalles, sino en lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Aquellos que han seguido el estudio de Apocalipsis habla de estos 4 vientos del cielo, que son los que van a llevar a cabo en Apocalipsis la manifestación de los juicios, desencadenan los juicios. Y 4 bestias grandes, versículo 3, diferentes la una de la otra, subían del mar. Así que todas las bestias, que son 4 que él describe, todas subían del mar. Exactamente como Apocalipsis 13, versículo 1, establece que la 4ª bestia subía del mar. La primera, versículo 4, era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Así que la primera bestia, que corresponde a Babilonia, es descrita básicamente como un león. Versículo 5, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Este oso es el imperio medo-persa, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ya cuando estuvimos en Daniel explicamos que la razón por la que un costado estaba más alto que el otro era porque al principio la parte de los medos dominaba más, pero posteriormente los persas van a ser el imperio que va a quedar, que va a surgir fuertemente. Luego va a venir el imperio griego. Estamos en una clase de historia, pero una clase necesaria para entender la escritura. Con ello aprovecho la coyuntura para establecer que a modo de poder entender la escritura es necesario entender la historia. Porque la escritura no se desarrolla en un vacío, se desarrolla en un contexto histórico. Y ese contexto histórico necesitamos entenderlo. En el versículo 6 dice: después de esto miré, y aquí otra, la tercera, semejante a un leopardo. Ese leopardo es Grecia, el imperio griego, con 4 alas de ave en sus espaldas. ¿Por qué? Porque Alejandro va a morir y posteriormente se nos va a decir que ese reino va a ser dividido entre los 4 generales principales. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y ahora viene el imperio romano. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia. Así que las bestias, o esta bestia, sé que lo he mencionado en otras ocasiones, pero hay personas que posiblemente por primera vez nos estén escuchando. Estas bestias son las mismas bestias de Apocalipsis. No hay que estar inventando, especulando y trazando teorías falsas. El concepto de la bestia viene de Daniel.
no de la serie Left Behind, no de ninguno de estos individuos que han creado películas y se han hecho millonarios. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. Esta es la bestia que nos interesa. De hecho, esta fue la bestia que le interesó a Daniel. Quiero hacer ese señalamiento porque mire cómo ponemos el contexto para entender. Cuando Daniel va a describir esto, estaba en el imperio de la primera bestia. Él va a ver las cuatro bestias, cada una con su espanto, cada una con su autoridad. Pero la bestia que va a llamar su atención es la cuarta bestia. ¿Por qué la cuarta bestia? Cuando Daniel no iba a vivir en el tiempo de la cuarta bestia. Daniel vive bajo el imperio babilónico y ve cómo emerge, cómo surge el Medo-Persa. Pero posteriormente Daniel va a morir. Él no va a ver el surgimiento del griego y mucho menos vería la cuarta bestia, Roma. Digo esto porque Daniel mismo se percata de la importancia de la cuarta bestia. ¿Por qué? Porque en los días de la cuarta bestia, como vamos a ver, sería el momento en que vendría la salvación para su pueblo. Sería el momento en que iniciaría el reino. Por lo tanto, Daniel tiene un marco histórico, lo que se llama el tiempo de dominio de los gentiles sobre Judá, y lo narra. Pero se enfoca, pone toda su atención en la cuarta bestia. Esta bestia es descrita en el versículo 7, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. De hecho, aquellos que siguen el estudio los jueves de Apocalipsis, que ya finalizamos el capítulo 13, pero en Apocalipsis 13 específicamente, en el versículo 2, se describe la bestia que sube del mar y tiene exactamente un componente de los otros tres imperios. Aquí aparece león, oso y leopardo, y si usted mira en Apocalipsis, es descrita esta cuarta bestia como leopardo, oso y león. Están en un orden inverso, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devora y desmenuza, las sombras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos, los mismos 10 cuernos que tenía la bestia de Apocalipsis 13:1. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, ese cuerno pequeño es el cuerno llamado el anticristo, el hombre de pecado, el cuerno que va a hacer la guerra a los santos, el mismo que es narrado en Apocalipsis 13. Salía de entre ellos ese cuerno pequeño y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Si usted mira su Biblia tiene una nota, Apocalipsis 13. Porque ese pasaje está claramente, explícitamente citado en Apocalipsis 13. Porque de eso trata Apocalipsis 13. Estuve mirando versículo 9 hasta que fueron puestos tronos. Esta es la parte importante. Si usted recuerda en Apocalipsis, los capítulos 5 al 6, es el momento en que se sientan los ancianos, los 24 ancianos, que se da paso a ver el trono, Apocalipsis 5 y 6. Especialmente en el 6, mientras Juan se pregunta quién es digno de desatar los sellos. Y se le presenta aquel Cordero, la raíz de David, Jesucristo, es el heredero al trono. Observe, para que usted vea que cuando la Biblia es bien interpretada, todos los pasajes hallan coherencia, correspondencia, no chocan, no entran en contradicción, se explican unos a otros. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente.
Si usted mira y no tiene que tener nuevamente una Biblia de estudio, usted tiene una referencia a la descripción de ese anciano en Apocalipsis 1. Pero Apocalipsis 1 no está describiendo al anciano de días en términos del Padre, está describiendo al Hijo. Pero lo describe de la misma manera que se describe al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno. Es glorioso. Sucede lo mismo cuando Natanael le dice a Jesús, o Jesús, debo decirle, le dice a Natanael. Natanael se sorprende, porque Jesús le dice, cuando estabas en la higuera yo te conocí. Pero Jesús no estaba allí. Y los judíos tienen la tendencia a tener sus mantos, a taparse para su proceso de oración. Sería muy difícil. Usted ha visto un monje con la capa, ¿cómo saber quién es? Natanael se sorprende. Y Jesús le dice, cosas mayores verás. Y le narra la experiencia del libro de Génesis, de la escalera, donde en la escalera habían visto a Jehová, donde ángeles subían y bajaban. Pero cuando Jesús habla de esa porción de la Escritura, que en el Antiguo Testamento dice que en lo alto estaba Jehová, Jesús dice que era Él. Ahora entiende por qué el Evangelio de Juan, en el versículo 18, dice que al Padre nadie le ha visto jamás. Pero el unigénito Hijo del Padre, que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Ahora empieza a entender por qué cuando le pregunta a uno de sus discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dice, ya les he dicho que si me han visto a mí, han visto al Padre. Dice el versículo 10 de Daniel 7, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían. Apocalipsis habla de los ángeles. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El mismo libro que desata los juicios en Apocalipsis. Está hablando del mismo evento. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en las visiones de la noche, he aquí, ahora viene una parte clave, he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Para qué? Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias, cuatro reyes, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ya hemos visto y hemos explicado que de Daniel se desarrolla que las bestias representan tanto al imperio como representan al rey o a la cabeza de ese imperio. Pero ahora viene porque llama la atención, versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, hasta el fin de la era, eternamente y para siempre.
Entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la ¿qué? De la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devora y desmenuza y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso lo vimos en Apocalipsis 13. Y todo esto, ahora observe, todo esto pasa ¿en qué momento? Cuando esa cuarta bestia, Dios va a intervenir. Cuando Dios va a intervenir en el sentido de hacer juicio para dar inicio completamente al reino. ¿En qué momento? Versículo 21 nuevamente. Y veía yo que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. Observe que no dice el juicio de los santos, el juicio a los santos. El juicio por causa de la persecución de su pueblo. Lo que estamos viendo en Apocalipsis. Desde el inicio de los sellos en Apocalipsis 6. Las almas de los santos claman: ¿hasta cuándo, Señor? ¿No juzgas el pecado de aquellos que nos han matado, nos han perseguido? Y llegó el tiempo y los santos recibieron. O sea que el juicio está ligado, va de la mano del establecimiento del reino. Cuando Jesús inicia su ministerio, Juan el Bautista comienza predicando: arrepentidos y convertidos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Pero habría un momento específico en que habría un juicio que finalizaría el antiguo pacto y daría paso al tiempo del estado o del reino eterno. Versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto. Si usted recuerda, para que vea, cuando se describen las grandes bestias en el versículo 17, habla de ellas como ¿qué? Como reyes, ¿correcto? Está hablando de lo mismo, pero ahora habla de ellos o la describe como reinos en la tierra. Porque la bestia representa tantos reinos, imperios, como la cabeza de ese imperio. Digo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. No reyes, reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. El mismo periodo que abarca el juicio en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3, exactamente el mismo tiempo. Que de hecho va a ver que el mismo tiempo que se asevera en Daniel 12. Y que el reino, versículo 27, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ok, vamos ahora a hacer un breve resumen. ¿Qué vimos en Daniel capítulo 7? Vemos el momento en que
un hijo de hombre le es dado tomar el reino de Dios. Él es el rey. Y ya sabemos, porque llegamos a Daniel partiendo de Mateo, que el término hijo del hombre es un término que se refiere ¿a quién? A Jesucristo. Él es el hijo de hombre. Por lo tanto, Daniel está viendo el momento en el que Jesús tomaría el reino, se sentaría en el trono, vendría el trono y se sentaría para hacer juicio. Pero no nos da más detalle. Observe que Daniel 7 no nos dice qué haría Cristo antes de sentarse en el trono. No entra en detalles de la obra de Cristo como el Hijo de Hombre. Solo él ve el momento en el que en el cuarto imperio el Hijo de Hombre subiría y se sentaría y el anciano de días le daría que él tomara el reino e hiciera el juicio. ¿Estamos hasta ahí? Y usted ve como todo va de la mano y vamos ahora a Daniel 9. Nuevamente en Daniel 7, ¿qué tenemos? Solo el momento en que el Hijo del Hombre, en un momento específico dentro del cuarto imperio, y nos da hasta el momento en que el cuerno pequeño va a llevar a cabo la desolación, la persecución. En ese momento, es en ese momento cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono para hacer juicio a los santos, a aquellos que persiguen a su pueblo. ¿Qué tenemos ahora en Daniel 9? Primero empezamos en el versículo 1, no voy a leer todo el capítulo 9, porque no terminaríamos, pero para poner el contexto de cuándo se desarrolla Daniel 9. En el primer año primero de Darío, hijo de Asuero. Así que ya no estamos dentro de la primera bestia. Ya estamos en el tiempo de la segunda bestia. Estamos en el tiempo del imperio medo-persa. Es en ese momento dado, y esto es en extremo importante, para entender Daniel 9. ¿Por qué? Porque ya dijimos que había un profeta llamado Jeremías, que había escrito que posterior a 70 años Israel sería ¿qué? Liberado. Por lo tanto, ha habido un cambio de Babilonia a Medo-Persia, pero Daniel no ha visto que el pueblo sea liberado. Por lo tanto, se encuentra, si lee Daniel 9, investigando en los rollos, ¿cuándo sería el tiempo de la liberación? Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones. Observe que la palabra desolación, como nota al margen, no es exclusiva del tiempo romano. La desolación habla de un tiempo de juicio. Y ellos habían vivido ya la desolación de los babilónicos. Ellos estaban esperando salir de la desolación, porque él esperaba que una vez el pueblo pasara por el periodo de desolación babilónico, vendría la salvación. Pero aquí es que Daniel está confundido y se le aclara el entendimiento. Y Gabriel, un ángel de Dios, va a ser enviado para decirle a Daniel y con él a la iglesia que finalizado el tiempo de la desolación de Babilonia y cumplida la profecía de Jeremías, el pueblo todavía le aguardaba otra desolación. Luego, lo que usted puede leerlo con calma, lo que va a ver a Daniel entra en un proceso profundo de introspección, de reconocer su propia maldad, la del pueblo, y confesar ante Dios que ellos estaban donde estaban porque ellos habían desobedecido la ley. Y Daniel clama a Dios y
Hay un pasaje que voy a leer sin salirme del texto, pero lo encuentro uno de mis pasajes favoritos, en el sentido de cómo Daniel clama no amparado en su propia misericordia. Mire lo que dice el versículo 18 del capítulo 9. Dice: inclina, Dios mío, tu oído. Oye, abre tus ojos y mira, observe, mira nuestras, ¿qué palabra usa? Desolaciones, porque no es exclusiva de lo que pasaría en el imperio romano o en los días de la cuarta bestia. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque ya la ciudad había sido ¿qué? Babilonia destruyó el primer templo y la cuarta bestia destruiría el segundo templo. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo. No lo hagas por nosotros, por causa de tu promesa, de tu nombre, de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y dice el 20 que estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas, no se pueden cambiar. ¿Por qué no se podían cambiar? Por una sencilla razón. Porque esas 70 semanas daban conclusión, caían con el momento del decreto de Dios en que el Cordero inmolado llevaría a cabo su ministerio. ¿Qué haría el Cordero? Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. La palabra prevaricar, ya hemos dicho, que representa el hacer leyes a sabiendas que van en contra de lo establecido por Dios, y sobre todo en detrimento del hermano, del prójimo. O sea, leyes para sacar provecho. Básicamente nuestro sistema de ley. Para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable, la justificación, y sellar la visión, porque Jesús es el sello. Él culmina la obra de Dios, porque Él es la obra de Dios. Es en Cristo que descansa toda la obra de Dios. Por eso Apocalipsis dice que Cristo al final, Él es la profecía. Cuando Juan se inclina ante un ángel y el ángel le dice: no, a mí no me adores, yo soy un ángel, un consiervo. Adora a Cristo. Él es la profecía. Él sella la visión y la profecía. ¿Cuándo se cumpliría? Cuando se unja al santo de los santos. ¿Quién es el ungido? ¿El Mesías o el Cristo? Versículo 25 dice que es el Mesías príncipe. Versículo 26 le llama al Mesías. Pero como parte de lo que Daniel explica, no voy a entrar en toda la profecía, solo la parte importante con relación a Mateo 24. Luego que el Mesías cumple su ministerio,
Dice versículo 26, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, durante ese periodo el Mesías va a venir, va a nacer. Y durante ese periodo el Mesías lo van a matar, va a morir. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya Daniel había profetizado que el segundo templo sería destruido. El primer templo, para que vean la importancia de ubicarnos en el contexto. Cuando Daniel escribe, Daniel 7, está bajo el imperio babilónico. El imperio que destruye el templo en el 586-87, se destruyen el primer templo, el templo de Salomón. Pero había profecías también de que el templo se volvería a reconstruir. Pero ahora Daniel va a recibir que ese segundo templo que no se ha construido sería, y la ciudad nuevamente ¿qué? Desolada, destruida. Daniel entendía lo que se le estaba hablando, claro. Él había vivido el contexto de la desolación de Babilonia. Lo que se le está diciendo, algo como la que ya tuviste, va a volver a suceder cuando llegue el tiempo del Mesías. La destrucción del templo, lo que quiero que vean, no solo es que hay una clara referencia en Mateo 24 y 25 a Daniel. La clara referencia es porque Mateo 24 habla del cumplimiento de la profecía de las 70 semanas. Luego que el Mesías muera, no se nos da detalle de quién lo juzga, que el pueblo lo juzga. Esos detalles los tenemos en el Nuevo Testamento. Solo se nos dice que un príncipe, un rey viene a destruir la ciudad del templo. Ya sabemos quién es ese. La cuarta bestia fue Roma, destruyó el segundo templo. Es un dato histórico que nadie, absolutamente nadie, puede negar. Pero aquí viene que esa destrucción vendría posterior al fin de las 70 semanas. Porque mire cómo dice el versículo 27. Vuelve y retoma la última semana, la semana de la muerte de Jesucristo y la confirmación del pacto. Y dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no era necesario el sacrificio, porque Jesús era el sacrificio al cual tipificaban los sacrificios en el templo. Por eso es que el templo en parte también es destruido, porque el templo cumple su propósito. Ya no es necesario el templo, iglesia. Es triste que la iglesia de hoy no entienda que ella es el templo de Dios. Después, puede marcar, después de las 70 semanas, después. Pero Daniel no dio el tiempo. Daniel solo nos dice en el versículo 27 que después que el Mesías príncipe haya cumplido su ofrenda por el pecado, haya salvado a muchos, muriendo a manos de un pueblo extranjero, pagano, como sucedió. Después que él diera fin y cumplimiento a los sacrificios, que se confirmara el pacto. ¿Qué era el pacto? La promesa del Antiguo Testamento, el Evangelio, el remanente que sería salvo por medio de Cristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cuándo vendría este tiempo de desolación? Yo estoy convencido que Jesús nos da el tiempo. Él es el cumplimiento de la profecía, pero esto va a ocurrir después de que Él cumple su parte. 3 años y medio de ministerio. Muere. El velo del templo es rasgado porque ya no es necesario. El autor de Hebreos lo establece, que el velo del templo fue
los hombres pueden directamente, por medio de Cristo, tener comunión con Dios. Todavía la iglesia está esperando un templo. 2000 años después. Jesús nos dice que 40 años después de su ministerio, eso es lo que Jesús nos está diciendo en Mateo 24. Lo que Daniel no dice en el capítulo 9, lo está diciendo Jesús en Mateo 24. Después que él cumpla su ministerio, ¿cuánto tiempo? El después, ¿cuándo sería ese después? Jesús dijo, en una generación. Voy al pasaje más difícil y con este termino porque todo esto es fácil. Ahora vamos a la parte fuerte y dejo Zacarías para otro momento. Daniel 12. Sin duda alguna es el pasaje en un sentido más difícil. Aquí hubo una hermana que me hizo una pregunta y espero contestarla. Abrimos Daniel 12 y con este pasaje terminamos. Vimos antes de proceder al Daniel 12, vimos que los versículos 26 y 27 de Daniel 9 hablan de que luego que Jesús, el Mesías príncipe, a través de su muerte, cumpliera la profecía, o sea, culminara con el pecado, trajera la justicia perdurable, después vendría un momento de desolación. No se nos dice qué momento, cuánto es el después. Ya hemos dicho que ese después lo establece Jesús, que sería en una generación. Cuando llegamos al capítulo 12, aquí es que viene la parte controversial o difícil, y yo lo reconozco, pero entiendo que se puede explicar bien y es lo que espero poder hacer para terminar hoy. ¿Por qué digo que es la parte difícil? Porque Daniel presenta solo 2 abominaciones, y yo sé que esto lo he hablado muchas veces. Solamente hay 2 abominaciones de desolación mencionadas en Daniel. En un sentido podríamos hablar de 3. Me explico. Si tomamos como las palabras que ya estamos saliendo de la desolación, habían vivido la desolación de Babilonia. Bajo el imperio medo-persa se daría el edicto de salida y los judíos no se verían tan mal. Ahí no habría desolación. Pero cuando llegas al imperio griego, vendría la desolación. Con Antíoco Epífanes IV, lo que va a dar paso, ya lo he mencionado, a la revolución o a la rebelión de los macabeos. Y posteriormente se anuncia una final desolación. Una desolación que vamos a ver como nunca el pueblo de Israel lo había pasado. Y esta desolación traería el fin. Ahora el problema es cómo entendemos el fin. Porque tenemos la tendencia a que cada pasaje que habla de que Cristo viene a identificarlo, los premilenialistas con el rapto, y los posmilenialistas a milenialistas, entre otros a la segunda venida. Y algunos no ven que hay una clara distinción entre 2 juicios. Es evidente en Apocalipsis que hay 2 juicios. Y están separados por un periodo de 1000 años. Si usted va a Apocalipsis capítulo 19, cuando finaliza el primer juicio, la bestia y el falso profeta son lanzados inmediatamente al lago de fuego. Pero el diablo no. Al diablo se le encarcela por un tiempo y al final de los 1000 años se libera y vuelve a engañar a las naciones. Y cuando se da el último juicio, el juicio final, entonces, si lee su Biblia, no dice que Dios vuelve a lanzar a la bestia del imperio o al falso profeta, solo al diablo y con él a todos los que no creyeron. Porque ya estaba, lo dice el pasaje, ya estaban en el infierno la primera bestia y el falso profeta. Hay una separación de 1000 años entre los 2 juicios. Entre el juicio contra la gran ciudad, de lo que trata Apocalipsis hasta el capítulo 19, y del juicio final, o el juicio entre el gran trono blanco, la resurrección final de todos los hombres para dar cuenta a Dios. Cuando entramos a Daniel 12,
Entramos en el capítulo nuevamente difícil. Este capítulo se da no en el tiempo de los griegos. Ya le dije que Daniel no vuelve. Daniel culmina su ministerio al principio del reinado de los medo-persas, la segunda bestia. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Los que han seguido los estudios de Apocalipsis me habrán escuchado mencionar que Apocalipsis 12 y Daniel 12 describen el mismo evento. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Si usted observa, su Biblia debe tener una nota, porque esas palabras claramente Jesús las cita en la profecía de Mateo 24. Tiene que tener una referencia a Mateo 24, 21. ¿Correcto? Sí. Cierto. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Observe, y esto es importante, que en Daniel 9 el pueblo recibe justificación o salvación por medio de Cristo. Pero aunque Cristo trae la salvación, en un sentido todavía el pueblo cristiano, la iglesia está bajo todavía el dominio, bajo el tiempo de los gentiles, y todavía impera la cuarta bestia, y está todavía el templo y las exigencias de los judíos en salvaguardar la ley. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y eso lo vimos también en Apocalipsis. Hay salvación para unos y juicio para otros. Y ahora viene el versículo clave. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que el versículo 2, si uno no tiene el contexto completo y lo lee solo, uno dice, bueno, eso tiene que ser la segunda venida, porque está hablando de una resurrección aparentemente general, donde unos resucitan para vida y unos resucitan para condenación. Pero ese es el problema, lo he dicho muchas veces y aprovecho todas estas coyunturas para demostrar que nosotros no ponemos en uso las reglas de hermenéutica que una vez, yo me encargo de darles una clase cuando predico. Yo no vengo a decirles solo lo que pienso, les muestro dónde están los pasajes y cuáles herramientas en términos de principios de interpretación yo he utilizado para entender el pasaje. Ningún pasaje se puede tomar solo sin entender el contexto. Uno podría pararse ahí y decir, bueno, ahí lo dice, esa es la resurrección general. Pero nos dice Daniel, ¿a qué se refiere con esta resurrección? Sí, solo hay que seguir leyendo. Mire lo que va a decir, afirmar ahora en el versículo 3. Los entendidos resplandecerán, o sea que la resurrección tiene que ver con que unos van a entender. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Alguien dice, no, pues eso tiene que ver que, bueno, después que se da la resurrección de todos los muertos, pues los cristianos van a brillar, ya están en la eternidad. No, de eso no es lo que está hablando. Está hablando de que se había prometido que un remanente sería salvo. Son los 144,000 del libro de Apocalipsis. Dios prometió, yo creo eso, solo creo. Dios prometió que habría un nacimiento, un remanente que por gracia del linaje de Israel en cuanto a la sangre, Él libraría
Y corresponde con el libro de Apocalipsis. Capítulo 7, capítulo 14, son los dos capítulos que habla de los 144,000. Él les daría entendimiento porque ellos estaban ciegos en su pecado. No podían reconocer a Cristo como el Mesías. Pero se les daría luz para ver en Cristo el Mesías. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Ve, pastor? No solamente habla en el versículo 2 de la resurrección general, claramente habla de que esta resurrección es en el tiempo del fin. Caso cerrado. Ustedes están mal. Está hablando del tiempo del fin, y en el tiempo del fin se da la última resurrección. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Vuelvo a usar, ¿cuándo será el fin de este evento? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. El mismo periodo de tiempo que hemos visto una y otra vez, ¿en qué libro? En Apocalipsis. Y que vimos, por eso me tomé el tiempo, en Daniel 7, que sería el tiempo que duraría la persecución del cuerno pequeño. Está hablando del mismo tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es el fin del mundo. Todo esto vendrá al fin, al cumplimiento. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ahora Daniel pregunta. Viene la parte importante. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Observa cuántas veces se habla del fin. Porque Apocalipsis 24 habla del fin. Y ahora lo aclara. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. O sea, que la resurrección a la que está haciendo alusión no es el evento final, sino la resurrección de salvación, que traerá entendimiento sobre muchos. ¿Entendimiento sobre quién? Sobre el cumplimiento de la profecía, Daniel 9:24, en quien están cubiertos todos nuestros pecados. Pero por otro lado dice: los impíos procederán. Dice ahí que los impíos fue el fin. Hermano, vea su versículo. ¿Está diciendo que los impíos resucitan y fueron echados al lago de fuego? No, no dice eso. Está diciendo que la resurrección de una parte del pueblo los trae entendimiento con relación a Cristo. Lo lleva a salvación. Es lo que está diciendo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Pero el resto, lo mismo que estamos viendo en Apocalipsis. ¿Qué vemos en Apocalipsis? Si usted de verdad ha leído Apocalipsis, que todos los que no fueron escritos en el libro de la vida, todos y cada uno de los que no recibieron el sello de Dios, ninguno se arrepintió. Exactamente es el lenguaje de Daniel. Mire lo que dice: los impíos procederán impíamente, o sea, continuarán viviendo impíamente. A menos que usted quiera entender que seguirán viviendo impíamente en el infierno. No está hablando de la resurrección final. Está hablando de la resurrección de salvación en tiempo del Mesías.
Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero se lo quiero aclararlo. Este pasaje está explicado en el Nuevo Testamento. Y eso me gusta, porque entonces no se trata del ejercicio hermenéutico de cómo yo llegué. ¿Sabe quién interpreta este pasaje para nosotros? Sí, la Biblia en el Nuevo Testamento, pero ¿sabe quién Dios usa? A Juan. Vaya conmigo a Juan 5. Juan lo explica. De hecho, lo presenta, quien lo explica es Cristo. Está en el Evangelio de Juan, pero quien va a explicar a Daniel es Cristo. Yo no creo que nadie se atreva a decir que Jesucristo no sabía la interpretación de Daniel 12. Para poder avanzar, le pongo el contexto. En Juan capítulo 5, Jesús ha hecho el milagro del hombre que estuvo por 38 años en el estanque de Betesda. Le ha dicho que tomara su lecho y que se fuera a su casa en descanso. La sanación se dio un sábado. Los líderes religiosos lo ven, le preguntan: ¿qué haces violando la ley un sábado? ¿Estás cargando peso? ¿Estás caminando mucho? ¿Estás violando la ley de Dios? Y este hombre está tan contento, 38 años sin caminar, y le dice: ¿sabes qué? El que me sanó, ese mismo me dijo: toma tu lecho y vete a tu casa. Y ellos entonces procuraron ver quién había dado la orden para que este hombre violara la ley. Ese hombre era Cristo. Se lanza el liderato contra Jesús para preguntarle con qué autoridad. ¿Recuerdan la última semana? Jesús le había dicho a este hombre que hiciese lo que hiciese, y se da toda una controversia. Y Jesús va a decir en el versículo, voy a comenzar, versículo 24 para adelantar. Juan 5, 24. Es Jesús el que habla y dice: de cierto os digo. Recuerda que el de cierto es en verdad, en verdad. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Déjeme explicarle el versículo 24 para no pasarle por encima. Es importante. El que oye mi palabra en el presente y cree en el presente, Jesús le está hablando en su momento. El que oye el evangelio y cree en el evangelio, dice, tiene vida eterna. ¿cuándo? En el presente, al momento, y no vendrá a condenación, futuro. El que ya ha recibido la vida hoy no va a ser condenado en el futuro. Ve el juego de los tiempos, de los verbos. ¿Qué ha sucedido a este hombre que ha creído? Dice, ha pasado de muerte. Ha pasado de muerte. Entonces, ¿cómo estaba el hombre antes de venir a la vida? Muerto. Esa es la muerte. La primera resurrección que habla Apocalipsis 20. La primera resurrección es la resurrección llamada regeneración, nuevo nacimiento, cuando Dios obra atrayendo hacia aquellos que Él predestinó y por aquellos que Cristo murió y aquellos sobre los cuales el Espíritu Santo obraría para que viniesen o procediesen a la fe y al arrepentimiento. Y vuelve y lo enfatiza en el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora. Y ahora no es pasado, presente, en el tiempo de Cristo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Están muertos en delitos y pecados, y al momento que vienen a la fe, que creen son que vienen a la vida, son resucitados. Porque como el Padre, sígame aquí, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer
juicio por cuanto es. Le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ya lo hemos explicado hasta la saciedad, yo creo, que vendría no solo a traer redención por medio de su muerte para una parte del pueblo, pero vendría a traer juicio sobre la otra parte. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, vendrá suena ¿qué? Presente, futuro, vendrá, futuro. Sígame, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cuando Jesús afirma lo que afirma en el versículo 24, dice que solo los que le oyen en su presente cambian de muerte a vida. No todos le oyen. Los que le oyen mientras él predicaba, solo esos vienen a la vida, pero a la vida en términos espiritual, porque estaban muertos en el sentido espiritual, no físico. ¿Estamos? Pero ahora cuando lees el versículo 28, dice que vendrá un momento cuando todos, no algunos, los que están en los sepulcros oirán su voz. El juicio del gran trono blanco. No es que algunos van a escuchar y no van a responder. Todos tendrán que dar cuenta. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuál es el punto? Que la Biblia habla de dos muertes y de dos resurrecciones. La primera muerte es tu estado espiritual. El hombre nace en un estado caído. Esa es la primera muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Se los voy a probar. Vamos a un solo versículo más y termino. ¿Cuál es la segunda muerte? Que lejos de haber estado muerto en vida, estarás muerto luego por la eternidad, separado de Dios. Esa se le llama la segunda muerte. La Biblia habla de dos muertes. Eso no se enseña en las iglesias, pero le lo enseña. Tú estás muerto mientras no tienes a Cristo en vida, pero mueres por segunda vez. Si mueres sin Cristo, bajo condenación eterna. La Biblia plantea dos resurrecciones. La primera resurrección es la resurrección de aquellos que vienen a Cristo, salvación. Y la segunda resurrección es la resurrección al estado eterno, cielo nuevo y tierra nueva, porque no habrá más condenación. Antes de llegar al último pasaje, para mí la Escritura tiene una secuencia maravillosa. Porque este Juan del Evangelio es el mismo Juan de Apocalipsis. Ahora mire lo que Juan dijo en Apocalipsis 20 y terminamos. Sé que he tenido hoy como 20 fines, pero a la otra iglesia me soportaron por hora y media. Prediqué hora y media en Everman. Apocalipsis 20. Voy a leer el versículo 4. Sé que le he dicho en todos los pasajes que me siga. Posteriormente está la grabación y usted podrá verlo con calma. Pero haga todo su esfuerzo por seguirme. Versículo 4, Apocalipsis 20. Y vi tronos. ¿Recuerda los tronos? En Daniel 7, cuando se va a establecer el reino, recuerda que habla de los tronos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, porque los cristianos reinan con él sobre tronos también. Por eso Efesios 2 dice que Jesús se sienta en su trono y nosotros también estamos con él, en un sentido espiritual, ya en los lugares celestiales con Cristo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Todos los creyentes dentro del periodo milenial están reinando ¿con quién? Con Cristo. O sea que no están en los sepulcros durmiendo.
Están con Cristo. Pero mire la afirmación que va a hacer. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron. O sea, que el resto de los muertos, los que no creyeron en Cristo, esos sí, no están con Él. Esos no son resucitados hasta la segunda venida. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Juan está diciendo que los que reciben salvación recibieron la primera resurrección. Por lo tanto, ya están reinando con Cristo. Murieron, pasaron a la eternidad, pero pasaron con Cristo. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, los que vienen a salvación. ¿Por qué? La segunda muerte, porque la primera muerte era en la que estaban hasta que recibieron la primera resurrección. Pero como recibieron la primera resurrección, entiéndase salvación, ellos no participan de la segunda muerte. Mire el juego de palabras. Están muertos. Lo dice el versículo 4. Fueron decapitados. Pero ¿dónde están esos decapitados que murieron por la fe? Están reinando con Cristo. No están en tumbas. No están ajenos a lo que pasa. Reinan con su rey. Pero nos dice el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Cuál es? ¿Qué tiene que ver la segunda muerte? La segunda muerte es el juicio de condenación. Como ya ellos fueron salvos a través de la primera resurrección, donde los sacaron del estado de muerte hacia la vida, la regeneración, cuando llegue la segunda muerte, que va a hablar, que es el juicio final, donde todas las almas, como se presenta en Juan 5, vendrá un día donde todos oirán la voz y todos resucitarán, unos para vida eterna y unos para condenación eterna. Pero los que ya están en Cristo no participan de la segunda muerte. En otras palabras, no hay condenación para ellos. ¿Por qué llegué hasta aquí? Porque pienso que una de las objeciones más grandes a poder entender que Apocalipsis 24 tiene que ver con un juicio que ya aconteció. Y cómo explicarle a las personas que lo entiendan que todos están esperando un fin que es del pasado. Lamento decirle que el fin al que usted se refiere, el fin del que ustedes hablan, era el fin del juicio en los días del Hijo del Hombre sobre la gran ciudad de Jerusalén, y ese juicio no era el juicio del fin del mundo. Lo llevé a la gran resurrección porque el pasaje más difícil en Mateo 24, si uno lo une a Daniel 12, es que el fin está ligado a la resurrección final. Y lo que creo y traté de probarles es que Daniel 12, cuando habla de la resurrección en el tiempo del fin, era el tiempo del fin del cumplimiento de la profecía, entiéndase los días del cuarto imperio, y que ese fin no era el fin del mundo, sino era el fin de la liberación del pueblo, del dominio de los imperios gentiles, para dar paso al milenio, el estado eterno y glorioso donde la iglesia está una parte en el cielo y una parte sobre la tierra hasta la segunda venida de Jesucristo, donde los cristianos que han muerto en Cristo y los cristianos que están en la tierra son unidos para estar en un cielo nuevo y en una tierra nueva. No hay destrucción del mundo. El lenguaje apocalíptico.
Dios no creó la tierra, Dios no creó las maravillas que hizo, el mar, los montes, todo lo que uno ve, para luego hacerlo en una bola de fuego y destruirlo. Tristemente la gente lo que tiene es una idea de que va a vivir flotando en una nube. Y no le damos importancia al mundo en que vivimos, porque esto va a ser destruido. No, este mundo va a ser restaurado. Y en la restauración de este mundo solo vivirán los hijos de Dios. Es triste que la gente viva matándose para comprar un pedacito de tierra en este mundo, cuando esta tierra le pertenece a mi papá, a mi Dios. Y la tierra completa será nuestra porque seremos coherederos con Cristo. Y ciertamente necesitamos algún lugar para vivir y un trabajo para desempeñarnos y llevar el pan a casa. Pero no se adelante y haga de este mundo su cielo nuevo y su tierra nueva, porque estás viviendo del lado incorrecto. Los cristianos debemos vivir aquí como peregrinos y extranjeros con una conciencia de eternidad. Eso es lo que dice el autor de Hebreos, que Abraham recibió la promesa, pero nunca se quejó por no haber llegado a Palestina, a Canaán, porque él no buscaba una tierra, un pedazo de tierra. Él iba hacia el cielo nuevo y la tierra nueva. Voy a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Reconocemos nuevamente que hay pasajes, hay porciones de la Escritura que necesitan su tiempo para ser explicadas. Pero creemos, Señor, que pueden ser explicadas. Que tu palabra nos da la base, que tu palabra provee el entendimiento y en muchas ocasiones hasta la interpretación clara para entender esos pasajes. Solo es tomarnos el tiempo para escudriñarla como tú mismo demandas. Ayúdanos, Padre Santo, a estar seguros y a vivir con una esperanza clara de que tú reinas. No reina Trump, no reina Biden, no se trata de Estados Unidos, Rusia, China. Somos tan ignorantes que no descubrimos, como trataste de decirles a Isaías, que mientras él lloraba por la muerte del rey Usía, tú seguías en tu gloria y tus faldas llenaban el templo, porque tú eres quien dominas todo. Y nosotros podemos estar tranquilos porque estamos seguros en aquel que su amor nos cubrió, nos perdonó, nos adoptó. Ayúdanos a vivir con conciencia de eternidad. Ayúdanos a poner nuestro empeño en las cosas de tu reino. A reconocer, no con palabras, que aquí la polilla y el orín corrompen y ladrones minan y hurtan. Que nuestro esfuerzo esté en vivir para tu gloria y en proclamar el único mensaje a través del cual los hombres pueden ser salvos: Jesucristo hombre. Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas. El primero en resucitar de los muertos. Y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama. Y nos ha libertado de nuestros pecados.
sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Jesucristo, al sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Amén. Jesucristo, a Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.